Bendiciones a todos, les habla su pastor y amigo Luis Borcán, una vez más saludándole desde la comunidad familiar Altares de Adoración y las escuelas EDER. Una vez más tengo la oportunidad de venir delante de ustedes para traer esta parachat, la parachat número 4, llamada Vayera. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de algunos episodios muy importantes en la vida de Abraham. Uno de ellos es la hospitalidad de Abraham, la noticia del nacimiento de Isaac. Abraham es avisado de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Abraham intercede por Sodoma. Abraham continúa intercediendo y así vamos a ir transitando a través del capítulo número 18 y también vamos a estar estudiando el capítulo número 19 de Génesis. Usted puede ubicarse, puede buscar su Biblia. Allí vamos a estar concentrándonos en esta oportunidad. Como dije anteriormente, vamos a concentrarnos y vamos a hablar en el capítulo 18, así que váyase conmigo al versículo 1. En este versículo 1 vamos a estar hablando específicamente de la hospitalidad de Abraham. Cuando comenzamos a estudiar este pasaje de la Escritura relacionado con la hospitalidad de Abraham, la Escritura nos dice que Abraham recibe a 3 visitantes muy importantes. Dice también la palabra de Dios que Abraham manda a uno de sus mozos, a uno de sus criados, a aderezar uno de los becerros que él tenía en su rebaño, por causa de que estos visitantes no eran visitantes normales. Estamos hablando de que eran, según algunos comentarios, se dice que eran ángeles del Eterno, pero estoy seguro, y es mi posición personal, que entre ellos estaba Yeshua. Claro, no estamos hablando de Yeshua en su manifestación que nosotros conocemos, estamos hablando de Yeshua antes de que viniese a nosotros como Emmanuel, como Dios encarnado, que en el primer pacto era llamado el ángel del Eterno. Y se nos dice que Abraham no solamente manda a matar el becerro para prepararlo, para aderezarlo, para presentarles a ellos el banquete, sino también les presenta mantequilla, les presenta cuajada, como una forma de él atenderlos y de bendecirlos. Y se nos dice en la Escritura que Abraham, después de que sucede esto, estos hombres se sientan junto a él y ellos comienzan a darle unas instrucciones, comienzan a hablarle acerca del plan de Dios, acerca de lo que Dios va a hacer con la vida de Abraham y con la vida de Sara. Es algo muy importante lo que el Eterno haría en la vida de ellos. Se nos dice en la Escritura que Abraham les presenta a ellos un banquete. En este banquete había leche, había cuajada, había mantequilla, y dice la palabra de Dios que el Señor le dice a Abraham que según el tiempo de la vida, en el año siguiente, Sara iba a abrazar a su hijo. Esto fue una noticia tremenda, esto fue una instrucción tremenda que le dio el Señor en ese momento a Abraham, porque la Escritura nos narra y nos dice que cuando Sara escucha acerca de esta noticia, ella se ríe. ¿Por qué se ríe Sara en relación a la noticia que le está dando el Señor de que Abraham y Sara iban a tener un hijo? La razón es porque Sara estaba considerando su cuerpo, que obviamente para la edad que tenía estaba seco, es decir, no podía, su vientre no podía producir hijos, y por supuesto, como lo dice el libro, en la carta de los Romanos, dice que Abraham, su cuerpo estaba como muerto, es decir, ellos no tenían la capacidad para en ese momento engendrar hijos, no podían fructificarse, no podían producir vida, y esa fue la razón por la que Sara en sus adentros dijo: como yo siendo vieja y mi esposo también con la edad que tiene, voy a tener deleite. Entonces, por esa razón fue que ella se rió, y cuando ella se rió, la Escritura dice que el Señor le dice a Abraham: ¿por qué se ríe Sara, tu mujer? Y fue en ese momento que Sara le dijo: no, yo no me reí. Y él le dijo: sí te reíste. A partir de este acontecimiento, de que Sara se ríe, de que cuando es confrontada por el Señor, Sara dice que Sara trata de negar lo que pasó. Hay una halajá, es decir, un precepto rabínico que establece que la mujer no puede ser convocada en las cortes judiciales judías, porque si en este caso la más justa de ellas tuvo miedo al ser confrontada, cuanto más, eso es Calva Homer, un principio que hace referencia a las cantidades, cuanto más cualquier mujer del pueblo de Israel podía o no
al ser confrontada, ser sensible y tener temor y negar específicamente al servir de testigo. Entonces, en un beidín, en una corte judicial, sucedía eso, que la mujer no era convocada por causa de proteger el alma sensible de la mujer, específicamente hablando. Luego de este acontecimiento, que le dan la noticia de que iban a ser su hijo Isaac, la promesa, el hijo de la promesa, la Escritura nos dice que el eterno Dios empieza a hablarle a Abraham en relación a un juicio que él iba a ejecutar con unas ciudades, que eran las ciudades de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, es muy importante hacer énfasis en relación a la hospitalidad de Abraham. ¿Por qué razón? Porque hoy en día en el Medio Oriente se sigue practicando lo relacionado con este tipo de tratos. Yo he visto, por ejemplo, en algunos documentales, cómo los del Medio Oriente reciben a las personas, y es una referencia de por qué razón la hospitalidad del Medio Oriente es así, y tiene que ver precisamente con la cultura que dejó asentada Abraham. Es muy importante la hospitalidad, y Dios lo deja establecido en su palabra, en el pacto renovado. Se nos dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. La hospitalidad es muy importante tenderle la mano al prójimo. Es muy importante que cuando veamos una persona con una situación de necesidad, nosotros tengamos un corazón abierto para bendecirlo. No sabemos si esa persona, muchas veces, el Señor ha abierto la puerta para bendecirnos a nosotros, porque la Escritura dice que quien le da al pobre, al Eterno le presta. Y Dios nos ha dado la oportunidad de ser canales de bendición para las personas, y no puede ser, si tenemos un corazón endurecido, que no quiera prestar servicio, que no quiera prestar ayuda a las demás personas. Entonces es muy importante ver el modelo que refleja en este caso específico Abraham, para que de él tengamos ese modelo para bendecir a las demás personas. Eso nos puede abrir muchas puertas que creíamos que estaban cerradas, y muchas veces las puertas se cierran porque no tenemos un corazón abierto para bendecir a las personas, para ser canales de bendición a todo aquel que nos rodea. Y Dios nos ha dejado asentado este modelo para que sepamos que no necesariamente tiene que venir un visitante celestial, un visitante que no es de esta dimensión, en este caso específico un ángel, sino nuestro prójimo. La Escritura dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando dice que el Eterno, que Yahvé, se le presentó en el encinar de Manre, en un lugar cerca de Hebrón, la Escritura nos dice que en ese encinar de Manre, y en los comentarios rabínicos también afirma, la Shekinah y la presencia de Dios estaba en ese lugar. La Escritura nos dice que Dios se le apareció, que Hashem, que el Shaddai, que Adonai, que Elohim, se le apareció en el encinar de Manre, se le reveló en ese lugar específico. Pero los comentarios rabínicos afirman que esta manifestación tenía una doble connotación. Es decir, la connotación era la revelación de la Shekinah del Eterno, pero también era una revelación angelical. Era una teofanía. ¿En qué sentido una teofanía? Que ellos se les presentaron físicamente y pudieron participar físicamente de los alimentos que Abraham les estaba presentando a ellos. Esto nos da una referencia de que, a pesar de que, como dice la Escritura, los ángeles son espíritus ministradores, Dios les da muchas veces a ellos la oportunidad de materializarse y de interactuar con nosotros para una función específica. La Escritura dice que son espíritus ministradores de la gracia de Dios, quienes están al servicio de los herederos de la salvación. Todos nosotros tenemos lo que hemos nacido de Dios, de la palabra, que hemos dado fruto de la palabra, que hemos nacido desde esa palabra viva y hemos sido engendrados por ella. La Escritura dice que tenemos asignado espíritus ministradores, que son, por supuesto, aquellos que nos protegen, aquellos que nos ministran, que de alguna manera u otra Dios los ha asignado para ser en nuestras vidas también canales de bendición, canales de protección, y son espíritus que ayudan. Pero no solamente eso, también pueden en algún momento determinado materializarse para una función y un objetivo específico, como sucedió en este caso. Y vuelvo y lo repito, como lo dije en un principio, entre estos dos ángeles estaba Yeshua, Jesucristo, antes de venir en su manifestación, como lo conocemos ahora, como Dios encarnado, una vez cuando vino a la tierra y luego resucitó de entre los muertos y se sentó a la diestra del Todopoderoso,
glorificado. Después de este acontecimiento en que los ángeles y el Señor se le presentan a Abraham en esta teofanía, anunciándole el nacimiento de su hijo Isaac, que es el hijo de la promesa, como dice Gálatas, que es el hijo que Dios le había prometido a Abraham para que a través de ese hijo la descendencia de la simiente santa de la mujer, es decir, la descendencia de Dios, pudiera pasar de generación en generación hasta que esta simiente santa pudiera engendrarse en el vientre de Miriam, en el vientre de María. Este es el hijo de la promesa, estoy hablando de Isaac, que no era el primogénito en un caso específico como el caso de Ismael, sino primogénito de Dios, es decir, primogénito según la promesa. Y obviamente después de esto Dios hace una reflexión y dice: si Abraham voy a parafrasear, si Abraham yo le estoy hablando de la promesa y él va a enseñar a sus hijos a obedecer mi palabra, a obedecer mi pacto, a obedecer mis mandamientos, yo no voy a encubrir de Abraham lo que voy a hacer con las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y entonces le dice él a Abraham, hablando con él después de aquello que sucedió: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra ha subido delante de mí, veré si han concluido la obra según el clamor que está subiendo hacia mí. Si no, lo sabré. Qué impresionante. Qué impresionante que el eterno Dios, para tomar una decisión, nos tome en cuenta por causa de nuestra justicia, por causa de que Él sabe que tú y yo vamos a serle obedientes. Ese tipo de cosas solamente pasa cuando logramos conmover a Dios con nuestra obediencia. Esto nos enseña que solo la obediencia, no el título, permite que tú y yo movamos el reino de Dios, pongamos a trabajar el reino de Dios, provoquemos la manifestación de Dios sobre nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque muchas veces pensamos que solo el título, pensamos que porque la gente piensa que somos esto, que somos aquello, que somos X, que somos Y, ya por esa razón, ya tenemos la gracia ganada, pero no es así, señores. La obediencia es lo que permite que se active, lo que permite que se desate sobre nuestras vidas lo que Dios ha hablado. Ya Dios lo dijo, ya Dios nos bendijo. No es que Dios nos va a bendecir. La Escritura dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Yeshua HaMashiach. Pero el hecho de que seamos bendecidos no nos garantiza que caminemos en la bendición. Porque Dios dice en su palabra: acontecerá que si oyeres atentamente a la voz del eterno tu Dios y obedecieres sus mandamientos, entonces es allí donde dice la Escritura que estas bendiciones te alcanzarán, no que tú las vas a buscar. La Escritura dice en otro pasaje que si nosotros buscásemos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán dadas por añadidura. Y allí comienza Abraham, delante del eterno Dios, a interceder por Sodoma y Gomorra. Después de que Dios le dice, por supuesto, que él verá si se ha consumado el clamor de aquellas ciudades que ha subido a su presencia. Si es así, entonces esas ciudades sufrirían un castigo. Sería ejecutado sobre ellos el juicio de Dios. ¡Qué terrible! El pecado estaba subiendo, y eso nos enseña a nosotros que cuando una tierra es contaminada por el pecado, cuando se cometen actos de violencia, derramamiento de sangre, inmoralidad sexual, esos pecados que contaminan la tierra comienza a gemir, la tierra comienza a clamar. Recuerden el versículo que dice en Romanos que la tierra gime y aún está con dolores de parto, aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Pero la tierra no solamente gime por aguardar a los hijos de Dios su manifestación, sino que también la tierra gime aguardando la justicia de Dios. Recuerde que cuando Caín mató a Abel, la Escritura dice que la sangre de Abel clamaba a Dios. Eso fue lo que Dios le dijo a Caín. Dice la palabra de Dios que Dios confrontó a Caín por el pecado que había cometido al matar a su hermano Abel. Y cuando se derramó la sangre de Abel por Caín, que lo mató, Dios le dijo: ¿dónde está tu hermano Abel? Y la Escritura dice que Caín le dijo de una forma desdeñosa, de una forma totalmente descarada: ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y Dios le dijo: ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. En otras palabras, cuando hay derramamiento de sangre en un lugar, en tu ciudad y en mi ciudad, esa sangre está clamando a Dios que se haga justicia. La sangre de Yeshua clama perdón y misericordia, clama
gracia, clama perdón, pero la sangre que se derrama en un lugar, o el pecado sexual, o el ocultismo, porque hay 4 pecados que contaminan la tierra según la palabra de Dios: la idolatría, los pecados sexuales, el ocultismo y el derramamiento de sangre. Todos esos pecados eran comunes en Sodoma y Gomorra, y por supuesto hay una evidencia de que los pecados sexuales estaban en su máxima expresión, aparte de la corrupción y la depravación moral que había. Se nos dice que el pecado predominante en Sodoma y Gomorra era el homosexualismo. Si tú me estás escuchando y te estoy hablando y tú por casualidad eres un homosexual, no te digo esto para condenarte. Te digo esto simplemente para que entiendas que en Yeshua hay salvación, que en Yeshua hay redención. Nosotros podemos constatar allí, en la vida de ellos, hablando con ellos, conversando con ellos, que están vacíos, que su vida es un infierno. Lo que pasa es que no lo dicen. Nosotros no podemos vivir del placer. El placer no genera llenura, no genera plenitud de vida. Eso simplemente nos hace más vacíos. Lo que tú necesitas es que Dios llene el vacío, y ese vacío tiene forma de Yeshua. Cuando Yeshua llene el vacío, tú vas a ser pleno. No que se van a acabar los problemas. No se trata de brindarle o ofrecerle a la gente un producto como si fuese el producto que todos los problemas se fueran a acabar. Dios nos dijo eso. El Señor Yeshua dijo que cuando vinieran los ríos y vinieran con ímpetu contra la casa no caería porque está fundada sobre la roca. Entonces es importante que hoy le digamos al homosexual que no lo condenemos, pero que le digamos que el pecado es pecado. El homosexualismo es pecado, pero Dios ama al homosexual. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Así de sencillo, porque si el homosexual no reconoce que lo que hace es pecado y lo que hacemos es solapar eso y decimos que no es pecado, aquí no ha pasado nada, estamos haciendo lo que hace todo el mundo para lavarse las manos y para quedar bien. Pero delante de Dios el homosexualismo es pecado. Entonces, ¿cuál es la solución? Abandonar el pecado. El que confiese su pecado y se aparta, Dios tendrá de él misericordia. Te lo digo no para condenarte, pero es importante que escuchemos lo que dice la Escritura. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: arrepentíos y convertidos para que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Es tiempo de que abandones el pecado y entiendas que Dios puede restituir tu vida y darle nuevamente forma, esté donde esté. Y continuando con el relato, se nos dice que Abraham empezó a interceder por Sodoma. Señor, tú eres el juez de toda la tierra, tú no vas a hacer lo que es justo. Y Dios le dijo: si encontrar en Sodoma 50 justos, no destruiré la ciudad por amor a los 50. Y vemos algo muy importante que sucedió allí en el momento en que Abraham está intercediendo por Sodoma y Gomorra. Dice la Escritura que Abraham se acercó, en el hebreo es Vayigash, y la palabra en hebreo Vayigash, o se acercó al Señor, a Yeshua, tiene que ver con una triple connotación. Tiene que ver con guerrear, tiene que ver con humillarse y tiene que ver con interceder. Estas fueron las 3 connotaciones, las 3 palabras que encierran Vayigash, o se acercó. En otras palabras, él no se acercó simplemente a hablar con Dios. Él se acercó con una motivación de guerrear, de interceder. En otras palabras, se nos está diciendo que Abraham sabía acercarse a Dios para provocar una respuesta del Todopoderoso. Obviamente, el Señor le dijo: no destruir la ciudad por amor a los 50. Pero sabemos que Abraham estaba pensando en su sobrino Lot, que estaba allí con su familia, con sus 2 hijas y su esposa. Él estaba pensando en ello y sabía que esas personas no cubrían todavía la demanda de lo que Dios estaba hablando, 50 personas. Y él comenzó a rebajar y le decía al Señor: si estuviesen allí 45, y él decía: yo perdonaré la ciudad por amor a los 45. Y así iban bajando hasta que llegaron a 10. Y cuando vemos que llegan a 10, el Señor le dice: no destruiré la ciudad por amor a esos 10. Fíjense algo muy importante. 10 personas era el tope que el Señor establecía allí para perdonar a la ciudad de Sodoma y Gomorra, porque podemos verlo a lo largo de la Torá cuando se menciona ese número. 10 es el número de las palabras, las 10 palabras en este caso específico, que encierran toda la Torá. Era el tope que Dios exigía para perdonar a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Recordemos que en el diluvio que estamos estudiando, la parashá anterior, se nos decía específicamente que 8 personas fueron libradas en el diluvio. Esas 8 personas, estamos hablando de Noé, sus esposas y sus hijos,
Y aparte de ellos, todo el mundo fue arrasado por las aguas. Solo sobrevivieron ellos, solo sobrevivió Noé y su familia. ¿Cuántos eran? Eran 8. Entonces, el comentario rabínico afirma que no valía en ese sentido la pena bajar más de esos 10, ya que solo 8 personas sobrevivieron al diluvio. Eran menos. Entonces, Dios no podía bajar de 10 personas para perdonar todo el lugar en relación, por supuesto, a Sodoma y a Gomorra. También 10 espías conformaban el pueblo que Moisés envió. Ustedes recordarán cuando Moisés envía a los 10 espías, estos espías regresan, solamente 2 espías regresaron con una buena noticia, pero 10 espías fueron los espías que dieron una mala noticia al pueblo. El diezmo representa todos los ingresos y en el judaísmo se necesitan 10 varones justos para poder constituir una millán. La millán era una asamblea legal representativa de todo Israel, donde se ventilaban asuntos que tenían que ver con trámites legales. Entonces, una millán era representada, por supuesto, por 10 personas. Continuando con el relato relacionado con la intercesión de Abraham, vemos que después de este acontecimiento, los ángeles parten a Sodoma para librar al sobrino de Abraham, por el cual Abraham estaba intercediendo. Dice que el Eterno dejó de estar con Abraham y volvió a su trono, y los ángeles siguieron entonces a Sodoma y Gomorra. Y la Escritura enseña que a la caída de la tarde llegaron los ángeles a Sodoma y Gomorra a encontrarse con el sobrino de Abraham, Lot. La Escritura enseña que Abraham, el sobrino de Abraham, Lot, los recibe, se postra. Él estaba sentado en la puerta, y allí, en ese lugar específico, la palabra millán, que tiene que ver con inclinarse en una reverencia, Lot se inclina y los invita a su casa, a donde estaban su esposa y sus 2 hijas. Aquí hay una representación y una referencia que podemos explicar. La primera es que el estar sentado en la puerta nos hace entrever, nos hace ver, y así lo hemos estudiado, de que se trataba de una persona que estaba en autoridad. Estamos hablando de un juez, de una persona legalmente establecida, porque los jueces se sentaban en la puerta, y así nos lo dice el comentario rabínico. Allí específicamente la palabra estaba sentado tiene que ver con el hebreo yosher, y esta está escrita de forma defectiva, silabar, lo cual indica que ese mismo día Lot había sido nombrado juez de Sodoma. Y por supuesto, el que se sentaba en la puerta era una persona importante, tenía un cargo de concejal dentro de la municipalidad. ¿Por qué razón? Dice el comentario rabínico que Lot era una persona muy justa, era una persona muy íntegra, y estos rasgos le permitieron asumir tal posición en su defecto de otros jueces que estaban totalmente corrompidos. Había muchas personas que no estuvo de acuerdo, según algunos comentarios rabínicos, con el nombramiento de él como juez, porque las leyes de Sodoma y Gomorra eran leyes totalmente corruptas, eran leyes totalmente depravadas. Se habla de que cuando una persona llegaba a Sodoma y Gomorra, una de estas leyes, imagínense ustedes leyes como esas, una de esas leyes prescribía que entre los actos de bienvenida que tenían que realizar, uno de ellos era quitarle todo lo que tenía el visitante. Imagínense ustedes. Se les prohibía también recibir visitantes extranjeros de afuera, y por supuesto esta ley la estaba violando Lot. No se podía estar recibiendo visitantes, no se podía, y esos visitantes que venían había que hacerles de todo, había que robarles, había que violarlos, había que hacerles muchas cosas. Entonces esa ciudad estaba totalmente, las leyes eran leyes totalmente corruptas. Por esa razón es que Dios arrasó con esas ciudades de Sodoma y Gomorra. Lot le presentó un saludo de respeto a estas personas, como dice la Escritura: delante de las canas te pondrás de pie, honrarás al anciano y al Eterno temerás, yo soy el Eterno tu Dios. Está en Levíticos 19:32. Esta persona, aunque no eran ancianos, estamos hablando de ángeles, seguramente eran muy jóvenes, él reconocía que se trataba de visitantes del reino de Dios, que no eran de esta dimensión. Él pudo reconocer eso y por eso se inclinó delante de ellos, que en el griego se llama prokunen. Es una reverencia, postrarse en el piso. Sabía que se trataba de visitantes del reino de Dios.
Y se nos dice que en la cultura hebrea, cuando eran personas de un rango espiritual, como en este caso el anciano, ya sea un anciano de autoridad o es un anciano en su vejez, se dice en la cultura hebrea que se debe honrar al anciano. Cada vez que el anciano pasa, ellos se inclinan, ellos presentan su respeto, cosa que debemos practicar en esta cultura, y se ha perdido. Se ve mucho en la calle que viene un anciano o es una persona de edad y no se le presenta muchas veces el respeto que se le debe presentar. No hay una consideración con esa persona que ha vivido, que tiene más experiencia, y la Escritura dice que ante las canas del anciano nos debemos inclinar. Bien, muy importante. Después de esto, la Escritura nos dice que estos ángeles fueron conducidos, y Lot, siguiendo el ejemplo de Abraham, de su tío, también les prepara alimento. Qué cosa que ellos salen de haber comido con Abraham y luego van y son invitados por Lot. También Lot les prepara alimento y ellos comen también. ¿Qué nos dice eso? Que estos seres espirituales, en esos cuerpos que estaban, ellos podían comer las veces que quisieran. Ellos no tenían hambre, pero ellos podían comer, podían tener el placer de comer sin la necesidad. Porque vemos que parten de donde estaban en el encinar de Mamre, donde Abraham les mata un becerro, se los adereza, les hace una tremenda comida al calor del día, les da queso, les da mantequilla, les da y muchas otras cosas más en aquel banquete, y luego de allí parten hacia Sodoma y Gomorra, y Lot nuevamente les vuelve a hacer un banquete, y ellos comen juntamente con Lot. ¿Qué nos dice eso? Eso nos dice que esos seres espirituales en esos cuerpos tienen la oportunidad de disfrutar de los alimentos solo por el placer de comer, porque Dios no creó la necesidad, Dios creó solo lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Ellos están comiendo con Lot, y dice que desde el más viejo hasta el más joven, todos los habitantes de Sodoma y Gomorra, los hombres, se acercan a la puerta para forzar la puerta y llamar a Lot y decirle que saque a los visitantes. ¿Y saben lo que le proponen a Lot y lo que le dicen a Lot? Que los saquen, y la palabra que utilizan en las Biblias Reina Valera es para que los conozcamos. Ese conozcamos, por supuesto, si lo buscamos en el original, tiene que ver con tener relaciones sexuales. En otras palabras, ellos querían violar a los ángeles. Y no estoy hablando de 2 ni 3, estoy hablando de todos los hombres de Sodoma. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran los que querían violar a esos dos visitantes celestiales? Imagínense ustedes, estamos hablando de que esto tenía precedentes. Seguramente muchos hombres que habían llegado a Sodoma y Gomorra sin saber de qué se trataba esta ciudad habían sido violados, habían sido ultrajados, habían sido robados, y eso era lo que estaba subiendo delante de Dios. Este era el momento en que eso se iba a romper. Este era el momento en que Dios iba a decir: hasta aquí llegó esto. Por eso te digo a ti, tú que estás viviendo sumergido en ese pecado, que estás amarrado, que estás en cadenas de ese pecado. Ese pecado ata, ese pecado te está destruyendo por dentro, y Yeshua te da hoy la oportunidad de que te encuentres con la fuente del agua de vida que te liberta y que rompe las cadenas. El homosexualismo es el pecado por el cual fue la causa principal, porque así está evidenciado en las Escrituras, de que Dios desencadenara los juicios sobre Sodoma y Gomorra. ¿Y saben lo que hicieron los ángeles cuando empezaron a forzar a estos hombres las puertas de la ciudad? Dice que los ángeles extendieron su mano, y desde el más viejo hasta el más joven quedaron todos ciegos y se fatigaban buscando la puerta. Luego de eso, dice que los ángeles le dicen a Lot, a su mujer y a sus hijas, que se apresuren y que salgan de la ciudad, porque ahí en ese momento específico se constató delante del Dios Todopoderoso lo que él le había dicho a Abraham, que el clamor que subía delante de su presencia había llegado al colmo, y esa ciudad tenía que desencadenarse sobre ella los juicios de destrucción. Y Dios le dice a Lot y a su mujer que no miren hacia atrás, y Lot le dice: un momento, déjame ir a la ciudad de Zoar antes de que destruyas. Y dice que los ángeles toman de la mano a Lot y toman de la mano a sus hijas, y antes de que suceda esto, Lot le dice a los prometidos de sus hijas que se vayan con ellos, y dice la Escritura que a ellos les pareció que bromeaban. Imagínese usted lo que le estoy diciendo. En un momento tan definitorio como ese, un momento tan importante como ese, ellos dudan y ellos creen que Lot está bromeando. ¿Cuánta gente que usted conoce, cuando usted le da una advertencia y usted le dice no vayas para acá, no vayas para allá, lo toman como una broma? Con las cosas de Dios hay que ser serio.
cuando te dan una profecía, cuando te dan una palabra, o cuando tú escuchas una advertencia de un hombre de Dios, tenemos que ser serios y tenemos que acatar, porque muchas veces Dios nos está advirtiendo para que no nos pasen cosas malas. Yo recuerdo en una ocasión que estaba en una ciudad de acá de Venezuela, en los Andes, estaba cerca de un río. Y cuando yo me estoy acercando, era como una especie de cascada, y cerca de la cascada había un barranco. Y el Señor me habló en ese momento y me advirtió que no me acercara más al barranco, Yo inmediatamente escuché eso, yo retrocedí y me fui de ahí, porque había un precedente de cosas que yo había escuchado, de cuando no obedecemos al Señor y no escuchamos su advertencia. Yo estoy seguro de que si yo hubiese insistido en acercarme al barranco, me hubiese caído y me hubiese pasado algo. Dios me guarde. Pero escuché la voz del Señor, retrocedí de ese barranco y me fui. Fíjense, y hay muchos casos en la Escritura de advertencias que Dios le hizo a hombres de Dios. Recuerdo a un profeta que le habló a Jeroboam, el hijo de Jeroboam, el que la Biblia dice que hizo pecar a Israel. Dice que un profeta, que no tiene un nombre específico en las Escrituras, le dio una profecía de que lo que él estaba haciendo, esos actos de idolatría, iba a haber un hombre que se iba a levantar, que sobre esos huesos él iba a sacrificar, iba a establecer la justicia de Dios. Y fíjense que dice que Dios le dijo a ese profeta que no comiera absolutamente nada, sino que estuviese en ayuno. Y él no obedeció y dice que se topó con un león y el león lo mató. Fíjense, Dios a veces da muchas advertencias. Y hablando en este caso específico, Dios le hizo una advertencia a través de Lot a estos hombres, y estos hombres no acataron esa advertencia. Dios saca a la mujer y Dios saca a las hijas de Lot fuera de Sodoma y Gomorra, a través de los ángeles se lo lleva fuera de la ciudad, y dice la palabra de Dios que Dios hizo llover desde el cielo fuego y azufre y no quedó absolutamente nada de Sodoma y Gomorra. Hoy en día, si nosotros vamos a donde está las riberas del Mar Muerto, vamos a encontrar sal, obviamente, y vamos a encontrar azufre también. Alrededor de todo ese valle, cerca de la ciudad donde estuvo Sodoma y Gomorra, todo eso es azufre, piedras de azufre, y es sal también. Todavía se conservan los restos, el testimonio vivo de aquella destrucción que Dios ejecutó en esas ciudades. Nos dice el capítulo 19, verso 27, y se levantó Abraham muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante de Hashem, delante del Eterno. La Torá nos presenta a Abraham como el que se levanta por la mañana a orar, a Isaac como el que se levanta por la tarde y Jacob el que se levanta por la noche. Hay tres tipos de oración con las cuales se establecieron los tres tipos de oración en el templo. Una es la oración de Shaharit, de la mañana, la que fue instituida por nuestro padre Abraham. La oración por la tarde, que fue instituida por nuestro padre Isaac, es llamada Minjá. Y la oración de Advit, de la noche, fue instituida por nuestro padre Jacob. Se levantó Abraham y vio el humo, vio la humareda terrible que surgía del valle de Sodoma y Gomorra, y él sabía que había sido ejecutado el juicio sobre esas dos ciudades. Seguramente se estaría preguntando qué pasó con Lot, pero estoy seguro de que él estaba en su espíritu, sabía que Dios había libertado a su sobrino Lot por causa de la promesa que Dios había hecho sobre él y sobre su familia también. Después de eso, dice la Escritura que cuando sacan a la mujer de Lot y a las hijas de Lot, que por supuesto los ángeles le dan la advertencia de que no miren hacia atrás, la mujer de Lot mira hacia atrás y se convierte en un pináculo de sal, en una estatua de sal. ¿Cuál fue el pecado de la mujer de Lot? ¿Por qué la mujer de Lot, al solo mirar hacia atrás, se convierte en estatua de sal? Porque ella estaba anhelando la vida de Sodoma y Gomorra. Ella estaba anhelando seguramente algunas comodidades, estaba anhelando parte de lo que estaba dejando atrás. No es fácil muchas veces dejar atrás la vida equivocada, la vida errada que muchas veces llevamos, pero Dios nos insta a través de su palabra que el que está en Yeshua nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y están siendo hechas nuevas. Sí, tenemos que despojarnos del viejo hombre, despojarnos del pasado que no nos deja avanzar, cortar con aquello que no nos permite ir hacia adelante, porque eso es un atraso, eso es una atadura que lo que nos está es
corrompiendo nuestras vidas espirituales. Lo que nos está es deteniendo en el propósito, deteniendo en el llamado, deteniendo en el potencial que tenemos en Dios. Después de esto, se fue Lot con sus hijas a una de las ciudades llamadas Zoar, y dice la Escritura que a una de esas hijas se le ocurre decir a la otra: nuestro padre Lot es viejo y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras según las costumbres de la tierra. Entonces, ¿cuál fue el plan que ellas fraguaron entre sí? Un pecado terrible, y el incesto. Ellas dicen que emborracharon a su padre, y la mayor tuvo relaciones sexuales con su padre, y su hija quedó encinta y dio a luz un hijo al cual llamó Moab. Luego la menor hace lo mismo con su padre, queda encinta, queda embarazada y da a luz un hijo que se llama Amón, que fueron más adelante los pueblos de Moab y el pueblo de Amón. Estas dos ciudades, estos dos pueblos, Moab y Amón, se convirtieron después en los adversarios de Israel, con los que tuvieron guerras innumerables. Cuando si vemos en la Escritura, a lo largo del libro de Éxodo, a lo largo del libro de Levítico, a lo largo del libro de Números, vamos a encontrar a estos pueblos de Moab, al rey de Moab, y en el libro de los jueces también, que eran una constante oposición al pueblo de Israel. Y por supuesto, las deidades que ellos adoraban, estamos hablando de Quemos, el dios de Moab, y de Moloch, de Moloch, que era el otro dios de Amón. La Escritura nos dice que eran dioses abominables, que hasta con ellos se llegó a contaminar Salomón. Eran dioses terribles, igual que los dioses de Baal-peor, de Madián, o el de los filisteos de Dagón, o el de las ciudades de los cananeos, que era Baal, que era Astoret. Eran dioses abominables que en ellos se hacían sacrificios terribles, se sacrificaban niños, se sacrificaban mujeres, vírgenes. Hay un testimonio terrible, lo podemos ver a lo largo en la arqueología, se puede ver los restos de niños que se sacrificaban para estos dioses, y también en las ilustraciones podemos ver a ese dios llamado Moloch con los brazos extendidos y los brazos incandescentes recibiendo a los niños que se consumían como un sacrificio. Así que esa es la herencia que viene de Lot. ¿Por causa de qué? Porque Lot escogió mal. Cuando Lot le presentaron las ciudades y estaba junto con Abraham, dice que Lot escogió las ciudades del valle, se dejó seducir por lo que veía en sus ojos. No caminó por vista, no caminó por fe, sino que caminó por vista. Y eso nos enseña que tú y yo no podemos caminar por vista, sino por fe. Abraham seguramente no estaba viendo todavía aquella tierra fructífera cuando Dios le mostró la tierra de Canaán, pero estoy seguro de que en su espíritu podía ver aquella tierra fructífera, sobre la cual Dios iba a hacer descender la lluvia temprana, la lluvia tardía, la lluvia torrencial, y esa tierra iba a ser una tierra gloriosa, una tierra hermosa, una tierra llena de frutos, llena de bendición. Él veía eso en su espíritu, pero lamentablemente Lot se dejó llevar por el valle del Jordán, donde estaban asentadas las ciudades de Sodoma y Gomorra, que dice que era un huerto de riego como el huerto del Edén. Es decir, cuando nos presentan en nuestra vida ofertas que parecen muy seductoras, por las que parece que fuera inevitable que nos dejásemos llevar por ellas, tenemos que siempre no ser sabios de nuestra propia opinión, sino fiarnos de Dios con todo nuestro corazón y entender que solo en Dios y en su perspectiva está la victoria de todas las decisiones que tú y yo tomemos en nuestras vidas. Con esta reflexión concluimos este estudio, esperando que haya sido de bendición para tu vida. Bendiciones a todos.